Hola queridos alumnos de Introducción a la Psicología Organizacional. Les estoy grabando este pequeño video para ponernos en sintonía porque hubo uno de los temas que se quedó pendiente, que fue el tema de los grupos. Entonces vamos a hablar de cuatro conceptos básicamente en este video: grupos, roles, tarea y ECRO, desde la perspectiva de Pichon-River. Enrique Pichon-River es un psicólogo, es un doctor especializado en psicología de grupos, que estudia los grupos desde su interioridad. Esto quiere decir que va a intervenir a los grupos desde dentro, ¿no? Desde el operador, pues, como un operador psicosocial. Bueno, hay mucho que estudiarle. Empecemos por algo muy simple, que es la definición que hace Pichon de los grupos. Él dice que es un conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua relación interna, se proponen de manera explícita e implícita la realización de una tarea que va a constituir su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos donde se asumen y se adjudican roles. Esto quiere decir, hay varios elementos muy rescatables y necesariamente eh, que necesitan ser analizados. Por ejemplo, el encuadre, la mutua representación interna, los roles y las tareas. Por decirlo de una manera clara, hay dos aspectos ineludibles para que un grupo pueda ser un grupo desde este marco teórico, y esta es la mutua representación interna y la tarea. Es una tarea que convoca al grupo, que lo llama, y esta tarea es implícita y explícita. Cuando Pichon nos habla de un conjunto restringido, no hay que entenderlo solo como una determinada cantidad de personas. En realidad, lo que está haciendo es hacer referencia a que entre los miembros debe de haber la posibilidad de interactuar, de comunicarse de manera verbal y no verbal, pero también desde la pertenencia a un determinado proceso grupal. Ellos se sienten pertenecientes, están inscritos en este encuadre, y esto se mantiene constante en el tiempo y en el espacio. Cuando Pichon habla de la mutua representación interna, eh, es un elemento que es importante y tiene que ver con un fenómeno psicológico, que es el constructo que organiza y define al grupo, por medio del cual los miembros pueden lograr, a veces no lo logran, pero pueden lograr la internalización recíproca de sus miembros. Va a permitir que cada miembro del grupo ingrese al mundo interno de los otros sujetos que conforman el grupo por la interacción y por el ejercicio, ¿no? Del proceso grupal, de manera paulatina pero sostenida. Para entender el concepto de mutua representación interna, hay que retomar el concepto del mundo interno. Entonces, para Pichon-River, cada sujeto tiene un mundo interno, que es como nuestro escenario interior, donde vamos a ubicar todas las representaciones de objetos y de aquellas relaciones del mundo externo, por medio de las cuales vamos a ir incorporando dentro de nosotros a la sociedad. Y bueno, esta realidad exterior se escenifica en el interior de la persona. Bien, dicho lo anterior, hablemos ahora del otro elemento que dijimos que era crítico para que exista un grupo, y es la tarea. Este es un grupo importantísimo, ¿no? La tarea implica una situación, ¿no? De discusión dialéctica entre las necesidades del sujeto y la satisfacción. Hay un intercambio entre ambas. La tarea, entonces, van a ser todas las acciones que va a llevar a cabo una persona para resolver la demanda de sus necesidades en función de un objetivo o meta que se ha propuesto al formar parte del grupo. Entonces, las personas, los sujetos que integran el grupo, van a querer cumplir este objetivo propuesto, y este va a estar explicitado en los objetivos de aprendizaje, que, por ejemplo, puede ser adquirir conocimientos sobre un tema específico. En ese caso, se habla de la tarea explícita. Un grupo de la universidad tiene como objeto aprender sobre una materia dada, y al mismo tiempo tiene una tarea implícita, aunque no son dos tareas, sino que se articulan una con la otra. La tarea implícita implica acciones que van a buscar
conformar una trama de vínculos entre los miembros del grupo, al trabajar sus miedos, sus ansiedades, sus resistencias y todos los elementos generados por la dinámica grupal. Y esto va a llevar a consolidar y apoyar la tarea explícita. La tarea implícita, entonces, es un grupo que consiste fundamentalmente en que el grupo pueda trabajar sus ansiedades básicas, el miedo a la pérdida, el miedo a la disolución, su saber previo, su historia personal. Todo esto se pone en juego a la hora de interactuar en el grupo y puede ser modificado. No hay grupos sin tarea, decía Pichon River, ¿no? Los grupos, desde su perspectiva, están centrados en una tarea y esta tarea va a implicar un proyecto que, al ser compartido por los miembros, le va a dar significado a la tarea misma. Bien, entonces, dicho todo esto, hablemos ahora de los roles. Roles situacionales, roles que van a depender de la dinámica del grupo y del momento en que se produzcan, en el aquí y en el ahora. Cuando hablamos del tema de trabajo en equipo, vimos otra perspectiva de los roles, porque son roles para trabajar en equipo. Estos son roles de cualquier grupo que se van a gestar. Pichon River los definía como un modelo organizado de conducta que va a referir a una posición en la estructura interaccional, vinculando las expectativas propias y las de los otros. Y se van a configurar para asumir o negar una tarea. Estos son los roles. Él va a distinguir básicamente cuatro roles, ¿no? Estos roles dinámicos, ya dijimos, que van a tener que ver con la estructura, que se van a dar de manera espontánea, en el aquí y en el ahora de la tarea. Eh, Son el portavoz, el líder, el saboteador y el chivo expiatorio. Estos cuatro roles, vamos a hablar un poquito de ellos. El primero sería el portavoz. El portavoz normalmente lo va a asumir una persona que, desde su historia personal, en determinada situación le resuena y se identifica, y entonces lo vive y lo enuncia o lo denuncia de manera consciente o inconsciente. Va a decidir lo que pasa y lo que siente como persona, donde puede ponerlo en palabras, pero al mismo tiempo denuncia lo que el grupo quería decir, pero no lo está diciendo o no lo dice por sí mismo. Eh, este portavoz es normalmente el que vemos cuando en un grupo hay mucha tensión y es el que habla, es el que le dice al profe: oiga, está pasando esto. En realidad está hablando por sí mismo, pero está hablando por el grupo. Luego tenemos otro rol, que es el rol del líder. Esta es una persona en la que el grupo va a depositar todos los aspectos positivos. Eh, no implica solo liderar con el conocimiento. Hay liderazgos que tienen que ver con aspectos afectivos, de aprendizaje, con aspectos de acción o de decisión en el grupo. Entonces, el grupo asigna este rol de líder y la persona lo asume para que organice, inicie, empuje la acción en dirección a la tarea grupal. Acuérdense que siempre son son roles dinámicos, entonces pueden migrar o puede haber emergencia o deceso de nuevos liderazgos o nuevos estilos. Vamos a hablar de un tercer rol, que es el del saboteador. Es la parte negativa del líder, es como el liderazgo negativo. Es un líder que se resiste al cambio y que puede resultar a veces un portavoz de un aspecto de la estructura grupal, es decir, sabotear la tarea. Y cuando se asume su rol por el resto, al mismo tiempo va a devenir en portavoz para resistir a trabajar o actuar los temores. El saboteador es una persona que representa lo contrario al liderazgo en cuanto a la tarea. Tiene que ver con la resistencia al cambio. Entonces es esta persona que va a boicotear, va a platicar, va a hacer chistes, y lo que está haciendo es intentar detener la tarea grupal. No hay que entender al saboteador como un miembro del grupo que quiere resistirse al cambio desde lo personal. Es emergente de la situación del grupo y posibilita el que el grupo también emerja en este sentido. Luego tenemos el chivo expiatorio, y ese es el rol que ejerce uno de los miembros para desalojar la tensión grupal. Es cuando el grupo decide de una manera adjudicarle a una persona todo lo negativo que pasa en el grupo. Por ejemplo, los conflictos, las ansiedades, el no poder trabajar. Se dice todos los problemas que tenemos son culpa de esta persona.
y lo volvemos este chivo expiatorio, de manera que el grupo pueda seguir existiendo en la aquí y en la ahora. Porque de otra manera el grupo no está encontrando el mecanismo de resolución. Esto pasa en las familias, pasa en los grupos sociales, en las empresas. Y bueno, pues va siendo, es una prueba, ¿no? De que ese miembro del grupo a veces decide dejarlo y el malestar sigue estando presente. O sea, se va la persona, pero el problema permanece. Esto es porque no era él el problema, sino era un chivo expiatorio. Bueno, los grupos entonces van acumulando estos roles y ahora quisiera hablar desde el último concepto para que no se vea demasiado largo este video y es el concepto del ECRO. El ECRO es un conjunto organizado de conceptos generales teóricos referido a un sector de lo real, a un determinado universo de discurso que va a determinar una aproximación instrumental al objeto particular concreto. ECRO es el esquema conceptual referencial operativo. Es un acrónimo. Entonces, el ECRO lo que nos va a ayudar es a pensar en nuestro marco de referencia, en nuestro esquema. Y este es un esquema que nos va a ayudar a interpretar la realidad. Para identificar el concepto del ECRO, que lo toma de la Gestalt, toma aportaciones de Kurt Lewin, como el conflicto, el cambio, la persistencia del cambio, la investigación-acción, y bueno, va tomando también de Gaston Bachelard, por ejemplo, el tema del obstáculo epistemológico, y todo esto lo va a ir conjuntando en la definición de este esquema. Entonces, este es un esquema referencial porque nos va a ayudar de manera dinámica a incorporar saberes y experiencias a nuestra propia experiencia. Es nuestro marco de referencia propia que nos va a servir desde la parte operativa a direccionar nuestro conocimiento basado en nuestra experiencia sistemática, ¿no? De las disciplinas en común. Y de esta manera nos va a ayudar a comportarnos en la vida. Bueno, en el grupo, el ECRO común de los miembros les va a permitir incrementar la comunicación intergrupal. De acuerdo con la teoría de la información, les va a permitir que el receptor comprenda el mensaje emitido por el transmisor a través de operaciones de codificación y decodificación, lenguaje compartido, de manera semejante al esquema de referencia. Y así se da la comunicación y el aprendizaje dentro del grupo, que va a seguir desarrollando un lenguaje común. Entonces va a ser la comunicación mucho más eficiente a través de sus aspectos. La teoría de Pichon-River da para mucho. Les invito a que lo estudien, a que vean la presentación que ya está en Brightspace para que puedan tener un poco más de referencia escrita, los que no son tan auditivos. Y bueno, como parte de la tarea, hay que elaborar un pequeño comentario sobre este video y subirlo a Brightspace. Que tengan un muy buen día. Saludos.